Guía de documentos para la solicitud de beca socioeconómica en la UNED. Instrucciones generales para presentación de documentación. Lee con atención toda la guía. Si te quedan dudas, habla con el personal de trabajo social. La solicitud de beca socioeconómica es un trámite personal. Toda la información que declares debe ser verdadera y no debes omitir datos. Los documentos se cargan digitalmente en el formulario de solicitud de beca socioeconómica, una vez en formato de imagen o en PDF. Las imágenes deben mostrar únicamente el contenido completo y legible de los documentos, con una vigencia máxima de un mes de extendidos. Toda carta o declaración debe estar firmada con puño y letra o con firma digital brindada por el banco. Cada declaración jurada o carta firmada debe estar acompañada con la imagen por ambos lados del documento de identificación de la persona que firma. Por grupo familiar se considera a todas las personas que conviven con vos bajo el mismo techo. Los documentos solicitados incluyen información de ellas. En caso de no aportar la totalidad de documentos requeridos, la solicitud de beca quedará incompleta y por lo tanto no podrá ser tramitada. Recordá que debes de llenar el formulario, cargar los documentos probatorios y realizar el proceso de admisión y empadronamiento en la UNED. A partir de la siguiente página, presta mucha atención. Tenés que revisar cuáles instrucciones aplican para vos y tu grupo familiar y cuáles no. Si no sabes algo, pregúntales a tus familiares antes de enviar la información. Sí, verifica que toda la información esté completa. Recordá que si no presentas todos los documentos que se te solicitan, el formulario queda incompleto y no podrías aplicar por una beca socioeconómica en la UNED. Documentos básicos de la persona. ¿Qué debo presentar? Documento de identificación por ambos lados. Debe estar vigente y legible. Lo consigues en el Tribunal Supremo de Elecciones. 2. Declaración jurada de la persona solicitante de beca socioeconómica. Debes descargar el documento o transcribirlo a mano. Debe estar firmado. Si sos persona menor de edad, podés escribir tu nombre. Se consigue en el anexo 1 de esta guía. Podés descargarlo, imprimirlo, llenarlo y firmarlo o transcribirlo a mano y firmarlo. Para cada persona asalariada del grupo familiar, debes presentar constancia salarial mensual. Debe ser original y firmada del último mes. Indica salario bruto, neto y rebajos salariales. Si existe una reducción o suspensión de jornada laboral, detalla fechas de aplicación y el monto actual. Se consigue en recursos humanos de la empresa donde trabaja o el patrono. 2. Estudio de salarios reportados a la caja. No se aceptan órdenes patronales. El documento debe ser de los últimos 12 meses. Incluye un código verificador y una fecha de vencimiento del código. Se consigue en la oficina virtual de la caja, en Asegurado, Estudio y Cotizaciones y requiere crear un usuario. Recordá incluir a todas las personas asalariadas del grupo familiar que viven con vos. Por ejemplo, papá, mamá, hermanos, cuñados, tíos, tías, etc. Solicita todas las constancias con tiempo, porque en algunos lugares tardan para entregarlas. Para personas del grupo familiar que fueron despedidas, renunciaron o terminaron su contrato laboral, es decir, cesantes, en los últimos 12 meses. ¿Qué se debe presentar? Constancia de cesantía o liquidación. Esta debe indicar el monto de liquidación y debe estar firmada. Se consigue en la empresa en donde se trabajó. Comprobante del fondo de capitalización laboral. Debe indicar monto y fecha del retiro. Se consigue con la cuenta bancaria del depósito. Comprobante del monto recibido por la asociación solidarista. Indica monto y fecha del retiro con firmas. En caso de no existir afiliación, carta de la asociación donde se indique. Se consigue en la asociación solidarista de la empresa en donde trabajó. Para personas que trabajan informalmente, ocasional o permanente, ¿qué se debe presentar? Declaración jurada de ingresos por actividades informales, ocasionales o permanentes, sin inscripción ante el Ministerio de Hacienda.
Únicamente lo presentan personas que trabajan de manera informal y ocasional o permanente. El documento debe estar firmado por quien declara, con documento de identificación por ambos lados de la persona que declara. En caso de presentar servicios a una única persona, aportar una carta firmada por esa persona con indicación del monto que le brinda, con documento de identificación por ambos lados de esta persona. ¿Dónde se consigue? En el anexo 2 de esta guía. Podés descargarlo, imprimirlo, llenarlo y firmarlo o transcribirlo a mano y firmarlo. ¿Qué más debo presentar? Quienes transportan personas a través de plataformas digitales deben presentar el reporte de viajes con la o las aplicaciones telefónicas, estado de cuenta bancaria donde se le depositan los ingresos. Los documentos deben ser legibles. Ambos documentos deben mostrar el historial de los últimos 6 meses. Se consiguen las aplicaciones telefónicas donde ofrece sus servicios o en las entidades bancarias correspondientes. ¿Cuáles actividades se consideran trabajos informales u ocasionales? Por ejemplo, quienes trabajamos en servicios domésticos, jornales, cuidado de personas, ventas informales o por catálogo, transporte de personas por medio de aplicaciones telefónicas o como youtubers, streamers, entre otros. Para personas que trabajan por cuenta propia, tienen gastos por la actividad y no tienen inscripción activa como contribuyentes tributarios, ¿qué se debe presentar? 1. Estudio de ingresos junto con la hoja anexa de gastos detallados propios de la actividad económica de los últimos 12 meses. ¿Cuáles son los requisitos del documento? Según Circular 16-2015 del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, la hoja anexa de gastos detalla cada uno de los gastos de la actividad, pago de planillas, servicios públicos asociados a la actividad, entre otros. El documento debe ser emitido únicamente por una persona contadora pública autorizada. 2. Declaración jurada de ingresos por actividades informales, ocasionales o permanentes, sin inscripción ante el Ministerio de Hacienda. El documento debe estar firmado por quien declara. También debe incluir el documento de identificación por ambos lados de la persona declarante. ¿Dónde se consigue? En el anexo 2 de esta guía. Podés descargarlo, imprimirlo, llenarlo y firmarlo o transcribirlo a mano y firmarlo. ¿Cuáles actividades se consideran trabajos por cuenta propia que generan gastos para desarrollarlos y que no están inscritos ante el Ministerio de Hacienda? Existen muchos tipos. Por ejemplo, quienes trabajamos en barberías, salones de belleza, mecánica, mensajería independiente, agricultura, entre otros. Que no tenemos patrono, sino que trabajamos de forma independiente, pero no somos contribuyentes ante el Ministerio de Hacienda. Documentos para personas que trabajan por cuenta propia, inscritas ante el Ministerio de Hacienda o que se hayan desinscrito en los últimos 6 meses. ¿Qué debo presentar? Certificación de ingresos junto con la hoja anexa de gastos detallados, propios de la actividad económica de los últimos 12 meses. Requisitos del documento. Según Circular 16-2015 del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, y la hoja anexa de gastos detalla cada uno de los gastos de la actividad. ¿Dónde se consigue? Debe ser emitido únicamente por una persona contadora pública autorizada. En caso de desarrollar diferentes actividades, se debe especificar los ingresos y gastos por cada actividad inscrita ante el Ministerio de Hacienda. Además, se debe presentar la declaración jurada del impuesto sobre la renta o declaración jurada del régimen de tributación simplificada, según corresponda. Los requisitos del documento para la declaración sobre la renta debe ser del último periodo fiscal. Para declaración del régimen simplificado, las últimas 4 declaraciones. Se consiguen en el sitio web. ¿Cuáles son los pasos? Crear el usuario y la contraseña, buscar declaraciones, consultar declaraciones de impuestos, seleccionar el año a consultar, generar el PDF y guardar. También debe presentarse las declaraciones del impuesto del valor agregado. Este debe ser de los últimos 6 meses. Se debe buscar de la misma manera en que se indicó anteriormente.
Además, deben presentar, en el caso de las personas contribuyentes del régimen especial agropecuario, la declaración correspondiente. Los requisitos del documento deben ser el REA anual, última declaración, o el REA cuatrimestral, últimas 3. También se consigue en el sitio web. Recordá verificar el régimen de tributación ante el Ministerio de Hacienda correspondiente para vos o para tu familiar. Si se te dificulta, busca asesoría. Revisa que contás con todos los documentos solicitados. Para personas productoras, ¿qué debo presentar? El estudio de ingresos junto con la hoja anexa de gastos detallados propios de la actividad económica de los últimos 12 meses. En caso de presentar inscripción ante el Ministerio de Hacienda, siga las instrucciones previamente indicadas al respecto. Los requisitos del documento, según Circular 16-2015 del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, y la hoja anexa de gastos detalla cada uno de los gastos de la actividad, pago de planilla, servicios públicos asociados a la actividad, entre otros. Esta debe ser emitida únicamente por la persona contadora pública autorizada. Además, debe presentar la constancia de entrega de cosechas o productos. El requisito del documento deben ser documentos originales, con firmas y con una vigencia no mayor a un mes, indicando cantidad de cosecha entregada y monto recibido. ¿Dónde se consigue? Cada asociación o cooperativa recibidora donde se entregó la cosecha. Por ejemplo, siembra de caña, palma aceitera, granos básicos, cultivo y venta de frutas, hortalizas, verduras, flores, plantas, etc. Para las personas caficultoras, ¿qué se debe presentar? Estudio de ingresos junto con la hoja anexa de gastos detallados propios de la actividad económica de los últimos 12 meses. En caso de presentar inscripción ante el Ministerio de Hacienda, siga las instrucciones previamente indicadas al respecto. Requisitos del documento, según Circular 16-2015 del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, y la hoja anexa de gastos detalla cada uno de los gastos de la actividad. Este documento debe ser emitido únicamente por una persona contadora pública autorizada. También se debe presentar la constancia de entregas de cada uno de los beneficios recibidores. El documento original debe contener la información sobre la cantidad de cosecha entregada. Se consigue en las oficinas regionales del Instituto del Café de Costa Rica, es decir, ICAFE. Debe presentar las constancias de beneficios de recibidores. El documento debe tener firmas y con una vigencia no mayor a un mes, indicando cantidad de cosecha entregada y monto recibido. Cada beneficio recibidor donde entrega la cosecha es donde se consigue el documento. Para personas productoras pecuarias, apícolas, venta de animales y productos derivados como carne, huevos, lácteos, ¿qué deben presentar? Estudio de ingresos junto con la hoja anexa de gastos detallados propios de la actividad económica de los últimos 12 meses. En caso de presentar inscripción ante el Ministerio de Hacienda, siga las instrucciones previamente indicadas al respecto. Requisitos del documento, según Circular 16-2015 del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. La hoja anexa de gastos detalla cada uno de los gastos de la actividad. ¿Dónde se consigue? Emitida únicamente por una persona contadora pública autorizada. También se debe presentar la declaración jurada sobre tenencia de animales de producción y o comercialización. El documento debe estar firmado y debe incluirse el documento de identificación por ambos lados de la persona declarante. ¿Dónde se consigue? En el anexo 4 de esta guía. Puedes descargarlo, imprimirlo, llenarlo y firmarlo o transcribirlo a mano y firmarlo. En caso de compra, venta, ganado vacuno, bovino, entre otros, certificación de compra y venta por subastas. El documento debe estar firmado y legible. ¿Dónde se consigue? Con la persona u organización responsable de realizar la subasta. Sobre pensiones alimentarias. Todas las pensiones alimentarias deben ser declaradas ya sean de tipo judiciales o voluntarias. Aun cuando reciba pensión alimentaria de tipo voluntaria y no judicial,
Siempre debe presentar certificación emitida por el Poder Judicial en cualquier parte del país. También deben presentar el documento las personas divorciadas o separadas y aquellas desocupadas que no conviven con uno o ambos progenitores y tengan 25 años o menos. Es obligatorio. Para personas con pensión alimentaria de tipo judicial, se debe presentar la constancia judicial en caso de que haya un proceso judicial de pensión alimentaria activa o inactiva. El documento debe indicar el nombre de la persona beneficiaria, el monto fijado por la persona jueza y fecha del último depósito, aun cuando la misma esté inactiva. Se consigue únicamente en el juzgado de familia donde se realizó el proceso. Para personas con pensión alimentaria de tipo voluntaria, se debe presentar declaración jurada original firmada por la persona que brinda la pensión. El documento debe indicar el monto económico y estar firmada por la persona que brinda la pensión. También debe incluir el documento de identificación por ambos lados de la persona declarante. El documento debe estar elaborado y firmado por la persona que brinda la pensión voluntaria. Además, se debe presentar la certificación de no recibir pensión alimentaria. Este documento debe ser original con un máximo de un mes de extendido, aun cuando no exista un proceso legal interpuesto. Se solicitan los edificios del Poder Judicial de cualquier localidad del país. Constancia judicial, en caso de que haya un proceso judicial de pensión alimentaria inactiva. El documento debe indicar el nombre de la persona beneficiaria, el monto fijado por la persona jueza y la fecha del último depósito. Se consigue únicamente en el juzgado de familia donde se realizó el proceso. Para personas con pensión de alguna institución, ¿qué se debe presentar? La constancia de pensión donde se indique el motivo y el monto de la misma. El documento original debe estar firmado con un máximo de un mes de extendido, donde se detalle el monto y motivo de la pensión. Se consigue con la respectiva institución que brinda la pensión. Considera tanto pensiones nacionales como extranjeras. Pueden ser brindadas por la Caja Costarricense del Seguro Social, el Poder Judicial, algún ministerio, el Magisterio Nacional o cualquier otra institución. Para personas que reciben apoyos en especie y o económicos de familiares y no familiares. ¿Qué debo presentar? Declaración jurada original firmada, donde aclare tipo de apoyo, motivo y cada cuánto brinda este apoyo. El documento debe ser original firmado, puede ser impreso o elaborado a mano. Debe incluir el documento de identificación por ambos lados de la persona declarante. Debe elaborarlo la persona que brinda el apoyo. Para quienes reciben apoyos en especie y o económicos de parte de instituciones, se debe presentar la constancia de apoyo institucional. El documento debe ser original firmado, debe indicar monto, vigencia y motivo de dicho apoyo. ¿Dónde se consigue? Con la respectiva institución que asigna el apoyo. Para personas que reciben becas para estudio, ¿qué debo presentar? Las constancias de becas de estudios de todas las personas del grupo familiar que cuenten con una. Requisitos del documento. El documento debe ser original firmado. Debe indicar monto y vigencia de la beca. ¿Dónde se consigue? Solamente se recibirán las constancias emitidas por la institución que asigna la beca. Reporta todo tipo de beca que ingrese a tu grupo familiar, ya sea tuya o de un pariente. No importa si es de escuela, colegio, técnicos o universidades. Por ejemplo, IMAS, INA, municipalidades, becas de empresa o asociaciones, programa Empléate del Ministerio de Trabajo, entre otras. Para personas con ahorros, depósitos, bonos o certificados a plazo, ¿qué debo presentar? Comprobante emitido por la institución correspondiente. El documento debe ser original firmado.
debe indicar monto del capital y los intereses emitidos. Se consigue en la respectiva institución financiera o bancaria donde se posee los ahorros e intereses. Para personas que reciben dinero por alquilar bienes, lotes, casas, carros, ¿qué debo presentar? El documento completo del contrato de alquiler y factura de pago reciente. En caso de no haber contrato, la declaración jurada de la persona que paga el alquiler con el documento de identificación. El documento debe ser original y debe indicar el monto del alquiler mensual. Debe ser un documento original firmado. Debe presentar la factura de pago reciente. Si no existe contrato, la declaración jurada de la persona que paga el alquiler debe estar firmada con documentos de identidad por ambos lados. ¿Dónde se consigue? La persona que recibe el pago del alquiler, la persona que les alquila el bien. Además, si tiene inscripción activa ante el Ministerio de Hacienda como contribuyente para el alquiler de bienes, debe presentar la declaración de 125, declaración jurada de rentas de capital inmobiliario, adicional a la documentación que se solicita a una persona inscrita como contribuyente. Debe presentar las declaraciones de los últimos 3 meses. ¿Dónde se consigue? La puede descargar en el sitio web de Hacienda. Para personas que reciben remesas, ¿qué debo presentar? Comprobantes legibles de las remesas recibidas en los últimos 3 meses. Los documentos deben ser legibles y presentar los últimos 3 meses cuando aplique. ¿Dónde se consigue? La persona que recibe el ingreso, cuenta bancaria donde se deposita. Para quienes participan en sociedades, ¿qué debo presentar? La certificación notarial por participación en sociedades. La certificación debe indicar naturaleza de la sociedad, conformación actual de la sociedad, accionistas y junta directiva, la distribución actual del capital social. Debe indicar que la persona notaria revisó el libro de registro de accionistas o el libro de asambleas para emitir el documento. Si algún integrante del grupo familiar reportado en la solicitud de beca posee o ha poseído capital accionario en sociedad y fechas en las que vendió sus acciones. ¿Dónde se consigue? El documento es emitido únicamente por una persona profesional en notariado público autorizada. Además, si tienen acciones y reciben ingresos, debe presentar certificación de ingresos junto a la hoja anexa de gastos propios de la actividad económica. Esto para cada una de las actividades económicas que se encuentre inscrito como contribuyente tributario. Es indispensable y solamente se aceptará cuando contenga la hoja anexa de gastos detallados. El documento debe indicar naturaleza del ingreso, salario, bonificaciones, dividendos. La certificación debe cumplir los requisitos de la Circular 16/2015. La hoja anexa de gastos debe contar el detalle de cada uno de los gastos, por ejemplo, pago de servicios públicos asociados a la actividad, pago de planilla, entre otros. Este documento es emitido únicamente por una persona profesional en contaduría pública autorizada. También, si tienen acciones y reciben ingresos, se debe presentar la declaración jurada de ingresos ante tributación del último periodo fiscal. El documento debe ser del último periodo fiscal. Se consigue en el sitio web de Hacienda. En caso de dudas, pregunta a tu familia. También puedes verificar en el Registro Nacional. Para quienes participan en asociaciones, ¿qué debo presentar? Carta firmada sobre participación en asociaciones elaborada por la persona representante legal actual de la asociación. En caso de que la persona solicitante de beca o alguna persona de su grupo familiar posea la representación legal, debe entregar la carta firmada por al menos 3 miembros de la Junta. La carta firmada debe indicar naturaleza de la asociación, si la asociación genera ingresos y si la persona solicitante o su familia recibe o no ingresos. En caso de hacerlo, indicar el monto de ingresos de manera mensual. Debe incluir el documento de identificación por ambos lados de la persona representante legal actual. ¿Dónde se consigue? Con el representante legal actual de la asociación. Para personas con deudas, ¿qué debo presentar?
comprobante del último pago de las deudas o constancia y debe contener la información del monto inicial, cuota mensual, saldo y motivo de la deuda. El documento original debe indicar monto inicial, cuota mensual, saldo y motivo de la deuda. Debe ser un documento emitido en el último mes. Se consigue con la institución donde se adquirió la deuda. Sobre gastos familiares, ¿qué debo presentar? Los comprobantes de pago de servicios de electricidad, agua, internet, cable, teléfono fijo, celular con plan o pospago, funeraria, bienes inmuebles e impuestos municipales, cementerio, recolección de basura, mantenimiento de vías, etc. Deben ser documentos legibles del último pago mensual, trimestral o anual. Se consigue con la empresa o institución que le brinda el servicio. Debe presentarse también la declaración jurada de gastos del grupo familiar. Esta debe estar firmada y debe incluir el documento de identificación por ambos lados de la persona declarante. Se consigue a través del anexo 3 de esta guía. Puedes descargarlo, imprimirlo, llenarlo y firmarlo o transcribirlo a mano y firmarlo. También se deben presentar otros pagos tales como seguro voluntario o independiente, educativos, seguridad privada, servicio doméstico, servicios médicos, odontológicos, compra de medicamentos, entre otros. Deben ser facturas o recibos legibles y del último mes. Cada persona los conserva posterior al pago del servicio. También se debe presentar documentación sobre envío de remesas. Estos deben ser comprobantes de los últimos 3 envíos. Cada persona conserva los comprobantes. Se debe presentar el pago de cuido o guardería, la factura o declaración jurada. Los requisitos del documento: debe presentarse la factura y, si es una persona sin factura, aportar declaración jurada con motivo y monto del pago, además del documento de la identificación por ambos lados de la persona que firma. Lo consigue con la persona a quien le paga el servicio de cuidado. Debe presentarse la constancia judicial cuando haya obligación al pago de pensión alimentaria judicial de otras personas fuera del grupo familiar, por parte de la persona solicitante u otra persona de su familia. Debe aportar el documento. Debe ser un documento original firmado con un máximo de 1 mes de extendida. Debe indicar el monto y el último depósito. Se consigue en el juzgado de familia. Carta sobre el pago de pensión alimentaria voluntaria a personas fuera del grupo familiar por parte de la persona solicitante u otra persona de su familia. Debe presentar la carta firmada y el documento de identificación de la persona que firma. Se consigue a través de la persona tutora del menor de edad que recibe la pensión alimenticia o la persona mayor de edad que recibe la pensión. Para quienes alquilan vivienda, ¿qué debo presentar? Cuando existe contrato, el contrato de arrendamiento y comprobante de pago o transferencia electrónica. No se aceptan recibos por dinero. Cuando no existe contrato, una declaración firmada por la persona propietaria de la casa. Para ambos casos, el documento debe indicar los datos personales de la persona propietaria de la casa: nombre completo, número de identificación, teléfono, monto del alquiler, aclarar si incluye el pago de servicios o no, vigencia del alquiler y cantidad de personas que habitan en la vivienda. Debe incluirse el documento de identificación por ambos lados de la persona propietaria de la casa. Se consigue con la persona propietaria de la casa. Para quienes residen en vivienda prestada, se debe presentar la declaración firmada sobre préstamo por parte de la persona dueña de la casa. El documento original firmado que indique si incluye el pago de servicios básicos, motivo, tiempo del préstamo y cantidad de personas que habitan en la vivienda. Debe incluirse el documento de identificación por ambos lados de la persona que firma la declaración. Se consigue con la persona que presta la casa. Para quienes presentan situaciones especiales, ¿qué debo presentar? Dictámenes médicos. El documento debe tener firmas y membretes respectivos de la institución de salud y se consigue con la institución de salud correspondiente. Documento de denuncias por violencia doméstica, robo de bienes, suplantación de identidad, entre otros,
Debe ser un documento emitido por la institución correspondiente, con firma y fecha de emisión del documento. Se consigue con la institución correspondiente. En el caso de la declaración jurada aclaratoria, debe estar debidamente llena y firmada por la persona declarante, con copia de la cédula de la persona que firma. Se consigue en el anexo 5 de esta guía. A continuación se presentan los anexos de los cuales hablamos anteriormente. Anexo 1. Declaración jurada de la persona solicitante de beca socioeconómica. Anexo 2. Declaración jurada de ingresos por actividades informales, ocasionales o permanentes, sin inscripción ante el Ministerio de Hacienda. Anexo 3. Declaración jurada de gastos del grupo familiar. Anexo 4. Declaración jurada sobre tenencia de animales de producción y o comercialización. Anexo 5. Declaración jurada aclaratoria. La UNED se reserva la posibilidad de solicitar documentos adicionales a partir de las consultas a instituciones públicas y privadas, con el fin de validar y profundizar en la información brindada. Para mayor información, comunicarse con la persona trabajadora social de la respectiva sede universitaria donde se va a inscribir. Puede consultar también en el teléfono 2527-2275 o en los enlaces de la página web de la UNED.